Como les decía hace un momento, el punto que vamos a abordar viene siendo el punto 10.1.2, periodo 1986-2000, Estado neoliberal y transición democrática, en donde, compañeros, vamos a advertir un cambio de las políticas públicas, un cambio de los objetivos del Estado y, por supuesto, de las instituciones jurídicas. Vamos a ver la transformación que se da a partir específicamente de 1986 y que es una transformación que obedece a dos grandes problemas, uno de tipo económico y uno de tipo político. De ahí el nombre Estado neoliberal, que aduce al planteamiento económico en cuanto a una propuesta de solución, y la transición democrática, que es el proceso que se inicia a partir del desgaste político del régimen de partido de Estado, que comienza a tener debilidades, es verdad, desde la década de los 60, pero que estas verdaderamente recrudecen a partir de la década de los 80, específicamente con la elección presidencial de 1988. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las causas de este inicio del periodo llamado neoliberal? Vamos a ver más adelante qué se entiende por el neoliberal. El gran problema económico que adquirió el país después de las administraciones de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo generó la necesidad de que una nueva postura en la administración del Estado tomara lugar, considerando que pudiera afrontar dicho problema. En consecuencia, la candidatura del partido oficial recayó en Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, que si bien es cierto tiene formación de jurista, también lo es, por cierto, egresado de nuestra máxima casa de estudios, también lo es que tiene formación de economista en universidades que promovían el planteamiento neoliberal como una propuesta de solución de lo que se venía dando en las crisis económicas en América Latina, en América y en Occidente en general. El licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que fue presidente de 1982 a 1988, en algunos casos podemos señalarlo como un presidente de transición, ya que es el presidente que le toca promover el cambio como consecuencia de las problemáticas que anotábamos, una económica principalmente y una política, aunque esta no fue tan tratada por él, pero sí por sus sucesores, en donde el presidente Miguel de la Madrid sienta algunas bases. En un curioso texto de Carlos Salinas de Gortari, y la postre también presidente de México, se lee lo siguiente. Desde su inicio, el presidente Miguel de la Madrid viene conduciendo, frente a la crisis, un profundo proceso de cambio basado en el derecho. El cambio para adquirir legitimidad y solidez debe ser un proceso normado por el sistema político supeditado al derecho, para ser factor de mayor fortaleza sin derivar en arbitrariedades. Por ello, el cambio que se está realizando es el que las mayorías demandaron durante la pasada campaña electoral y es el que requiere la nación para enfrentar nuestros problemas y mantenernos en la senda del progreso. Nuestro país tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno internacional, superando a la vez viejos problemas acumulados a lo largo de nuestra historia, pero lo hace manteniendo una cohesión básica entre el pueblo y su gobierno, lo que constituye elemento fundamental en nuestra vida como nación independiente. Fíjense, compañeros, qué interesante viene siendo este discurso, porque es un discurso que anuncia un cambio, una transformación muy profunda en lo que viene siendo los fines del Estado mexicano. Un discurso que va enfocado a dos temas. El arreglar una crisis económica, pero de la mano con un tema de legitimidad que ya habían previsto algunos estadistas con anterioridad, Reyes Heroles, que previene esta situación a través de lo que viene siendo su planteamiento, iniciativa, impulso de la reforma electoral de 1977, como anotábamos en el video pasado, y que ahorita ya se advierte de una manera mucho más clara, ¿sí? Hay una serie de manifestaciones por parte de partidos de oposición en donde están señalando sistemáticamente que hay fraude electoral. Y esto es una señal de desgaste del régimen de partido de Estado. El régimen de partido de Estado necesita replantearse. Y en este sentido va este proceso de transición democrática. México vivió a fines de 1982 serios problemas económicos y sociales, léase políticos. A los problemas estructurales que generaron baja capacidad de ahorro,
desigualdad de ingresos y baja productividad, que estamos aduciendo a lo que viene siendo los 2 sexenios anteriores, se va dibujando una situación hiperinflacionaria, una recesión económica, la duplicación de la tasa de desempleo, un elevadísimo déficit público, la pérdida de la soberanía monetaria, una de las deudas más elevadas del mundo y la virtual inexistencia de reservas internacionales. A la crisis económica se sumaba el encono social que ponía en riesgo la ya frágil estabilidad política. Era una situación bastante delicada la que se vivía a principios de la década de los 80 en México. En consecuencia, el presidente Miguel de la Madrid impulsa las siguientes reformas constitucionales, que en un total de 66 artículos reformados que se realizaron en los años siguientes, podemos advertir. En 1982, 83 y específicamente en 1986 y 87, una profunda reforma constitucional que tiene que ver en aspectos principalmente económicos. Destacamos las siguientes reformas. La aparición de lo que se llama la parte económica de la Constitución, esto es, los artículos 25, Rectoría del Estado en materia económica, 26, Planeación, 27, Propiedad y 28, Actividades exclusivas del Estado. En apertura democrática también tenemos que se abren los espacios y la oposición comienza a ocupar gobernatura y ganar distritos, reconociéndose por parte del gobierno tales victorias, situación impensable en el contexto anterior. México y la apertura económica. En 1986 México ingresa al GATT, Acuerdo General para Aranceles y Comercio, GATT, sus siglas en inglés, hoy Organización Mundial de Comercio, OMC. Abre sus mercados en consecuencia y aplica las recetas para una administración económica más eficiente de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es, compañeros, lo que acontece con el presidente Miguel de la Madrid. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna duda? Reflexionemos sobre lo que hemos visto. Continuamos con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Ante un grave problema político, como mencionamos hace un momento, específicamente en el caso de la asunción al poder del presidente Carlos Salinas de Gortari, que tiene que ver con un problema de legitimidad, arriba a la presidencia para continuar la dinámica de su antecesor, adelgazando el Estado que muy engrosado estaba particularmente por los 12 años de administración entre 1970 y 1982, el control de la deuda y sobre todo la privatización de diversos sectores que el Estado había acaparado y que en el programa del presidente Carlos Salinas de Gortari no debía de seguir operando, se genera una serie de cambios entre los que podemos destacar, fíjense compañeros qué interesante esto es, la relación con la Iglesia, específicamente con la Iglesia Católica, Apostólica y Ritual Romano, pero aquí se pluraliza, ¿sí? Las iglesias, las situaciones, asociaciones, organizaciones, estructuras religiosas, la reforma agraria permitiendo la privatización del ejido y una reforma electoral en donde la oposición comienza a expandir sus espacios. No nada más se les reconoce sus triunfos políticos, sino que estos se institucionalizan y se ven proyectados en lo que viene siendo la construcción de instituciones que a la postre van a manejar las elecciones en este país. Ya no va a ser el régimen el que maneje, el que controle las elecciones. Ahora se van a generar instituciones para ello. Va a generarse un proceso de confianza partiendo de la desconfianza que se generaba en el manejo electoral tradicional de los gobiernos anteriores. En ese sentido, advertimos que hay un total de 55 reformas constitucionales. El sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari es un sexenio en donde se advierte un ejercicio del poder público y yo me atrevo a decir que es uno de los presidentes que más han ejercido el presidencialismo en el contexto histórico de nuestro país. Salvo el último año de su administración, 1994, donde se dio una serie de situaciones que francamente generó una estabilidad política muy fuerte, como el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el lanzamiento del zapatismo o el movimiento zapatista en Chiapas, etcétera, entre otras cosas.
En términos generales, la administración del presidente Salinas de Gortari se enfoca específicamente a estas dos problemáticas que hemos estado denunciando. La problemática económica, en donde se replantea la administración de la deuda, se negocia con la comunidad internacional, se aplican las recetas neoliberales suministradas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y pues se genera una disciplina presupuestaria bastante interesante que hace que el Estado también adelgace. El Estado tenía un gasto extraordinario como consecuencia de que estaba engrosado. Entonces se toma la decisión contraria, el adelgazar el Estado. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? Esto acompañado de lo que viene siendo una serie de transformaciones en materia electoral, ¿sí? Que se van madurando conforme van pasando los sexenios, ¿sí? ¿Cómo ven, compañeros, lo que acabamos de comentar? ¿Qué les parece un momento de reflexión? ¿Hay alguna duda? Continuamos. Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. La administración continúa teniendo como principal objetivo el adelgazar al Estado. Con una disciplina presupuestaria austera, el presidente Zedillo logra estabilizar la economía, no obstante un arranque incierto. En su presidencia, el partido de régimen de Estado desaparece para convertirse en un partido mayoritario al perder el control del Congreso en las elecciones intermedias de 1997. Reconoce el triunfo de su sucesor, que proviene de un partido de oposición, poniendo fin a dicha hegemonía. Impulsa también una reforma que transforma el Poder Judicial Federal. Las reformas constitucionales que realiza el presidente Zedillo son 78. ¿Cómo ven, compañeros? Interesante, ¿no? El presidente Zedillo es un presidente cuya administración se caracteriza por ser una administración, y esa es una opinión y por lo tanto censurable, incólume en cuanto a lo que son los recursos financieros, en cuanto a lo que vienen siendo las políticas públicas económicas del Estado. En ese sentido, lo que tenemos es un Estado que logra salir de alguna manera de lo que venía siendo el problema económico que se tuvieron en sexenios pasados. Interesante, ¿no? También es muy importante considerar que el presidente Zedillo Ponce de León es considerado un presidente demócrata en consecuencia de que reconoce el triunfo de un presidente, de un candidato a un puesto de elección popular, a la postre presidente, que es el siguiente, que proviene de un partido de oposición. Situación impensable en el contexto anterior a la década de los 80, a lo que vienen siendo los presidentes de la década de los 40, 50, 60, 70 y un poquito los 80. Un cambio muy radical, ¿no creen ustedes, compañeros? ¿Qué les parece? Reflexionemos sobre lo que viene siendo el tema. ¿Hay alguna duda? Continuamos. Presidente Vicente Fox Quesada. Ante la presión que las fuerzas de oposición habían desarrollado desde los resultados de la elección presidencial de 1988, en consecuencia, las reformas político-electorales que generan la desvinculación del gobierno en el manejo de las elecciones para dejarlo en manos de una organización manejada por ciudadanos, entre otras cosas, en materia económica también, una administración mesurada con un seguimiento a las políticas financieras establecidas desde la apertura en 1986, aunque realmente no tuvo el éxito político que se esperaba, en consecuencia del equilibrio de fuerzas en el Congreso, que ahora estaba en la oposición, el otrora partido oficial, se continuaron algunas directrices generales que podemos decir en cierto momento que fueron consecuencia positiva de esta administración. Se realizan nada más 31 reformas constitucionales, no tienen mucho éxito en muchas iniciativas, pero se continúa con lo que viene siendo los planteamientos de una buena administración financiera y sobre todo también se continúa con lo que viene siendo la reforma electoral. En este sentido, cobra ya mayor importancia porque el problema económico ya está más o menos controlado, cobra mayor importancia el problema político. Y en ese sentido se restablecen una serie de instituciones. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero antes de pasar al presidente Felipe Calderón Hinojosa, reflexionemos sobre lo que brevemente vimos del presidente Vicente Fox, perdón. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece lo que hemos platicado, compañeros? Interesante, ¿no?
¿Advierten una cosa? ¿Se fijan el número de las reformas constitucionales que tienen estos presidentes en relación con los presidentes anteriores? Recuerden que los presidentes que vimos en el primer video, por ejemplo, el presidente Ruiz Cortines, solamente hizo en todos sus sexenios 2 reformas constitucionales. ¿Sí? Y ahorita tenemos paquetes de reformas que tienen por objeto transformar, evidentemente, lo que viene siendo los objetivos del Estado. Interesante, ¿no? Un replanteamiento entonces de lo que viene siendo el Estado mexicano. Esto es lo que vamos a conocer como el periodo neoliberal. ¿Sí? Felipe Calderón Hinojosa. Si bien es cierto, ya estamos hablando de un presidente que comienza su gestión a partir del 2006 y que está fuera del contexto de lo que decíamos hace un momento en cuanto a tiempo se refiere del punto que estamos atendiendo, es necesario que lo veamos para advertir la continuidad de las políticas planteadas de 1986 al 2000. Después, esto lo vamos a vincular con lo que viene siendo el tercer punto, el tercer video, que va a considerar este tercer punto que advertíamos en lo que venía siendo el inicio de este video. A ver qué les parece. ¿Sí? Felipe Calderón Hinojosa. Con un problema de legitimidad muy grave en consecuencia de una elección ampliamente cuestionada, al ser de oposición, pero con más oficio político que su antecesor, logra algunas de las reformas por él propuestas, y esto se refleja en el número de reformas constitucionales que tiene. Mira lo que logra, los paquetes que plantea. A lo mejor no se logra en una totalidad los objetivos que buscaba, pero finalmente sí considera, sí hay que considerar que sí los planteamientos que hace llegan a puerto. A lo mejor no es el mejor escenario o es el escenario que buscaba el presidente, pero sí se logran en un proceso de negociación con la oposición, que vendría siendo evidentemente el otrora partido de régimen de Estado, el poder lograr algunas cosas, por lo menos sentar las bases para otro tipo de circunstancias que en otros contextos históricos hubiera sido imposible de concebirse. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? Un momento de reflexión. ¿Hay alguna duda al respecto? Continuamos. Y tenemos por último al presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto, cuya gestión acaba de terminar, estamos hablando de hace 2 años, trata de replantear al Estado con una agenda muy particular con lo que vamos a llamar las reformas estructurales. ¿Sí? Reformas estructurales que van encaminadas a lo que son una reforma hacendaria, una reforma financiera, una reforma energética, una reforma en materia de competencia económica, una reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma en materia de transparencia, una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma político-electoral, una reforma en materia de derechos humanos, como viene siendo una nueva ley de amparo, y el establecimiento de un Código Nacional de Procedimientos Penales, una reforma en materia de seguridad social y una reforma en materia del combate a la corrupción. Yo le agregaría, aunque francamente no estaba originalmente en su agenda. Hay una iniciativa que originalmente era de la sociedad civil y posteriormente la adopta el régimen y la hace suya. La replantea y pues bueno, la modifica evidentemente de acuerdo con lo que viene siendo sus perspectivas y objetivos. ¿Por qué se les llama reformas estructurales? Porque reestructuran el marco regulatorio con el objeto de mejorar la economía y la calidad de vida en un Estado. Ese es el objetivo, la transformación. Se les asocia con una perspectiva completamente neoliberal. Y en ese sentido es procedente que nosotros nos planteemos qué es neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista, expresión económica del liberalismo. En ese sentido, desde la perspectiva política, no aboga por una desconcentración del poder, sino por una concentración. Fíjense el aspecto político que aquí se advierte. El Estado debe ser lo más elemental posible, debe de adelgazar, debe ser lo más minimalista posible. Principios del neoliberalismo. Primero, la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en un nivel nacional como internacional. 2. La privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado. 3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo. 4. Buscar
reducir el gasto social. Quinto, reducción en los impuestos aplicados a las empresas y familias. Sexto, ataques desde el gobierno a las empresas, a los sindicatos, ¿sí? Desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. Séptimo, una proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. Octavo, una competencia desenfrenada entre las grandes empresas, bueno, ese es el planteamiento de lo que es el capitalismo en términos generales. Y noveno, una introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas. Consecuencia, o más bien, consecuencia es el neoliberalismo o las políticas neoliberales en el contexto de una globalización. Se plantea, sobre todo se planteaba en la década de los 90 y el año 2000, del 2000 al 2010 específicamente, que este tipo de políticas era como consecuencia de que el mundo se había globalizado. Particularmente podemos nosotros advertir una serie de políticas que se aplican en términos generales en el mundo occidental. Nosotros como herederos culturales del mundo occidental obedecemos y planteamos el desarrollo de estas políticas. Es un proceso cultural en ese sentido también. Y podemos entender como globalización, en este tenor, lo siguiente. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico. En oposición a los nacionalismos, que como ustedes recordarán, viene siendo una de las principales características de los gobiernos del siglo XX, particularmente de los gobiernos de las décadas de los 40, 50, 60, 70 y 80, ahora tenemos gobiernos que están interconectados, que son interdependientes desde el punto de vista económico. Generan bloques económicos con políticas económicas uniformes y tratan, evidentemente, de tener normas jurídicas uniformes. Entonces, la transformación del derecho dentro de lo que viene siendo este tipo de planteamiento es muy profunda. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Qué opinan? Bueno, muy bien. Vamos a terminar lo que viene siendo el subtema 10.1.2 y en consecuencia vamos a hablar de lo que viene siendo la transición democrática, ¿sí? En ese sentido, les pido me acompañen.